Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y esta noche vamos a platicar sobre ríos, en particular ríos urbanos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué sería importante para México, en particular la Ciudad de México, una ciudad asentada en una zona lacustre que se ha peleado por ya siglos con su agua y en particular con los ríos? Y para ello me acompañan esta noche en el estudio Antonieta Peregrina. Ella pertenece a la organización Sea Shepherd y también a Cuatro al Cubo. Así es. Bienvenida, Antonieta, muchísimas gracias por estar la aquí con invitación nosotros. Y tenemos con nosotros también al doctor Luis Zambrano. Luis, muchísimas gracias. Tú ya eres, pues casi de como casa. que esa silla ya es tuya. Digo, eres de casa, por supuesto, pero bueno, eres una de las personas a las que más consultamos en este programa, pues por muchas razones, ¿no? Aparte de que estás metido con el tema del agua, estás metido con el tema de la reserva ecológica, y bueno, son temas que nos importan y que queremos dar a conocer al público de TV UNAM. Bienvenido. Muchas gracias por las invitaciones y por esta en particular. Bienvenido, pues. Vamos a arrancar con cuántos ríos, bueno, ¿cómo era la Ciudad de México y cuántos ríos están identificados que existían en esta cuenca? Bueno, hay un libro muy bonito de Jorge Legorreta, que en paz descanse, que tiene como 45 ríos identificados y semi-intubados, unos completamente entubados, otros semi-intubados. Lo editó con la UAM y con el gobierno del Distrito Federal hace unos 8 años. ¿Se consigue todavía ese libro? Pues no sé, porque fue un libro, tiene una historia muy extraña. La mitad de los libros se los quedó el gobierno del Distrito Federal y los enterró porque pues, las fotos eran muy características, venía todo cómo estaban mal los ríos. Entonces, la descripción era muy bonita, pero la foto era horrible. Y entonces, como que el gobierno lo escondió. Y la otra mitad se vendieron por la UAM y hace mucho que ya no los hemos podido ver. Sería padre reeditarlo, ¿no? Sería maravilloso reeditarlo. Sería entonces, habría que buscar a la gente de la UAM para que pudiéramos reeditar. Digo, Legorreta ya no está, pero pues sería un buen honor hacer un homenaje, ¿no? Reeditando ese texto y actualizándolo, trayéndolo al siglo XXI, que pues en tema de agua y ríos en la ciudad no nos ha traído muchas buenas noticias. Claro, y lo importante también de conocer, o sea, de saber cuáles son estos ríos, ¿no? Entenderlos y entender todo el ciclo hidrológico en donde estamos inmersos como ciudad y cuáles son las complejidades que tenemos también para tener acceso al agua, cómo estamos descargando el agua y cuál es el impacto que está teniendo en estos ríos, ¿no? Porque nuestros ríos están súper contaminados, están entubados y no entendemos esta conexión que deberíamos de tener como humanos. ¿Cuándo empezó nuestro pleito con los ríos o con el agua en general en la cuenca? Porque bueno, esto era una zona de ríos y lagunas, ¿no? Yo creo que empezó con la colonia. O sea, cambiamos esta visión de contención, o sea, lo que hacían las civilizaciones precolombinas era contener el agua. Y entonces hicieron los bordos, ¿no? Y los albarradones, Y los ¿no? albarradones, exacto. Y así dividían un poco la ciudad, dividían un poco las aguas saladas de las aguas dulces. Exacto, ¿no? Que aunque parezca loco, pero había aguas saladas, ¿no? Decía la zona de Texcoco y esto era más salobre. Más salobres. Exactamente, y eso hacía como un cambio dramático en dónde se podía cultivar, dónde no, qué tipo de plantas y peces había en un lugar y en otro. Y luego, en la colonia, en 1600 y cacho, en una de las grandes inundaciones de la ciudad, dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a desaguar. Y entonces empezaron a planear el Tajo de Nochistongo, ¿no? Hicieron el famoso Tajo de Nochistongo y con eso empezaron a desaguar la Ciudad de México, los 5 lagos, y empezaron a irse secando los 5 lagos. De ahí pasamos del Tajo de Nochistongo ahora, que es el túnel emisor oriente, que es como una de las grandes logros según algunos gobiernos. Pero todavía no está, ¿no? Pues es que todavía no está costando como el socavón, está costando 3 veces más, ya está por encima del nivel de la tierra, o sea, ya hay que bombear para llegar el agua para que llegue al túnel emisor oriente. Y hay una serie de grandes problemas que tiene ese túnel con esta misma filosofía de secar el lago, de secar nuestra ciudad, ¿no? ¿Y eso cómo impacta en el ambiente de la ciudad, este proceso de desecación de nuestros espacios lacustres y de nuestros ríos? Bueno, en muchos aspectos y sobre todo también hay un factor importante como el acceso al agua está afectando también a muchas colonias, a muchas delegaciones y también no hacemos una captación de agua
por ejemplo, ¿no? Que eso es agua que estamos desperdiciando. Entonces, volvemos a lo mismo del ciclo hidrológico, ¿no? Realmente tenemos un estrés hídrico en la ciudad, y no nada más en la Ciudad de México, en todas las ciudades del país. Entonces, bueno, sí tenemos una afectación en temas de acceso y también de contaminación. Tenemos ríos muy contaminados. Los parámetros que marca la normatividad son muy laxos comparados con otros de otros países. Tenemos en la norma 001, tenemos 20 parámetros nada más. 002, 60, ¿no? Son muy pocos realmente, o sea, las prohibiciones y los máximos permisibles de químicos. ¿Qué es ahí donde está? Más que el número de parámetros es el límite de los parámetros, ¿no? Porque podrías tener pocos, pero bien medidos, fijos y medidos, porque sí. el tema del drenaje profundo y de este emisor poniente es todo un tema, porque seguimos, además, deshaciéndonos de nuestras aguas ya sucias y mandándolas, pues a ver, ¿no? No, pues mandándolas hacia la zona de riego, ¿qué es? La zona, la zona de riego número 11, si no mal recuerdo, la doctora Mazari es la que lo tiene muy claro. 03, ¿no? De Hidalgo. Ándale, la de Hidalgo. La de Hidalgo, sí. No me sé el número, pero... Ahora, esas son las afectaciones que tenemos en términos de salud y también en temas de infiltración, o sea, los socavones y todos estos problemas también urbanos, pues se debe también a que no hay una infiltración adecuada, que no hay zonas verdes suficientes también como para hacer todo este sistema hídrico eficiente. ¿Y qué impacto podría tener y dónde y cómo se podría rescatar ríos? O sea, pensemos así, hay algunos que andan todavía, como se les dice coloquialmente, vivos, ¿no? Sí, o sea, bueno, ¿qué impacto podría tener también? Uno de los que nos faltaba es la temperatura. O sea, cuando no tiene un río, una serie de lagos, lo que hace el cuerpo de agua es amortiguar la temperatura. Entonces, cuando hace mucho frío, hace menos frío gracias al lago. Cuando hace mucho calor, hace menos calor gracias al río o al lago. Entonces, la temperatura también es un efecto muy importante. ¿Cuáles son los ríos que podríamos ir rescatando? Yo empezaría, bueno, por Xochimilco, que es con lo que yo trabajo, son los cuerpos de agua. Podemos rescatar Xochimilco, podemos rescatar el río Mecameca, que es el que fluye de los volcanes hacia Xochimilco, y entonces Xochimilco del deshielo de los glaciares, pero también nos estamos quedando sin glaciares. También nos estamos quedando sin glaciares, Claro. pero bueno, lo podemos rescatar. El río Magdalena, hubo un gran proyecto de la UNAM hace unos 8 años también, que se desvirtuó de manera muy desagradable en el camino y se destruyó la forma. Y luego, bueno, pues evidentemente el río La Piedad, que es el proyecto de 4 al Cubo, ¿no? Sí, así es. 4 al Cubo es un conjunto de organizaciones civiles, empresas, aliados, artistas, gente que estamos buscando revivir el espíritu del río, el río Piedad, que al final pues es un espacio público que, claro, ahora ya es un río entubado, pero que hace 5 o 6 años empezamos con un picnic, hicimos 5 picnics y se replicó en toda la República, y a partir de esto fue como una manifestación pacífica de decir, aquí hay un río y querríamos hacer un picnic a un lado del río. Y entonces nace este movimiento 4 al Cubo, es 4 por 4 por 4, son 4 ejes con una visión de cuenca en la que entendemos el agua, la movilidad urbana, el espacio público y el consumo responsable como parte de esta gestión hídrica, que no es nada más el agua. Necesitamos infraestructura, necesitamos todo. Y es desde el yo, desde la familia, la comunidad y la región también. Y en 4 niveles, que es infraestructura, leyes, incidencia en políticas públicas, presupuesto público y desde también los hábitos personales. Por eso es 4 por 4 por 4. Y somos un colectivo que empezamos hace 1 mes, 2 meses, como tal, como ya un movimiento ya más sólido, pero bueno, pues que también ha sido como un paso de ciudadanía activa, que realmente pues hicimos este llamado, y las mismas autoridades, la autoridad de la gestión urbana, la AGU, nos llama y nos dice, vamos a recuperar este espacio, el viaducto, en donde se hizo este picnic por primera vez. ¿O vamos a recuperar el espacio del picnic? Sí, para hacer más picnics, ¿no? Claro, sí. Y bueno, pues se va a hacer un espacio muestra de humedales y de captación de agua y también de tratamiento de agua. Pero esas no dejan de ser como medidas muy de show, pero realmente no van al fondo de lo que están ustedes proponiendo y de lo que sería lo ideal en términos ecológicos, ¿no? O sea, urbanos. La idea... Ecológicos, sí, bueno, y la urbe dentro de este Total. Espacio ecológico que es el valle o la cuenca de la Ciudad de México. Sí. Si recuperáramos, como han hecho ya algunas otras ciudades en el mundo, de verdad los ríos, no haciendo humedalcitos por aquí, humedalcitos por allá, sino de veras, cambiando esa lógica, ese chip de
la prioridad es el vehículo privado. Entonces, bueno, pues entubamos Churubusco, entubamos La Viga, entubamos el viaducto, y así fuimos entubando toda la ciudad. Pero eso no quiere decir que la ciudad no se inunde. Y justo ahora estamos viendo las consecuencias de entubar esos ríos, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, yo creo que es esto que están ellos proponiendo es como la semilla para crecer bastante más. Evidentemente es necesario recuperar el río La Piedad y efectivamente eso lo que haría es reducir el hundimiento de la ciudad. O sea, tenemos sitios en los que se están hundiendo entre 30 y 40 centímetros al año, ¿no? O sea, Xochimilco es uno y entonces se generan desbalances y eso hace, o sea, desbalances de tierra y eso lo que hace es que… Pues no hay infraestructura que te aguante. Exactamente. No hay infraestructura que te aguante y al rato otra vez tienes que generar nueva infraestructura, lo cual me parece bastante poco práctico, por decirlo de alguna manera, y además nos inundamos, o sea, tenemos un modelito de dónde nos vamos a inundar en la Ciudad de México con los próximos años en términos de cambio climático, y eso los ríos podrían ayudarnos a reducir. Y bueno, ya lo estamos viviendo ahora, ¿no? Esta época de lluvias ha sido realmente fuerte y castigadora de muchas zonas de la ciudad. ¿Qué tiene que ver con ¿no? el cambio climático? Que es lo que decían los Exacto. modelos de Estas predicción. lluvias torrenciales, en poco tiempo, en donde pues no hay sistema de drenaje que te aguante si tienes sellado todo tu suelo. Exacto. ¿no? Que ese es otro tema al que queremos avanzar, ¿no? Que es esta parte, cómo impacta positivamente el tema de los ríos y cómo impacta negativamente el tema del sellamiento de los suelos, de la presencia misma del asfalto en las ciudades en términos de isla de calor, por ejemplo, aceleración de las corrientes de agua. Exacto. E inundaciones, ¿no? Digo, esta ciudad lo está viviendo ahora, lo estamos padeciendo justo en esta instante. época del año. ¿No? Nosotros buscamos también esta perspectiva de cambio de presupuesto, el que se invierte, no se está invirtiendo de manera adecuada. La verdad es que también, o sea, es un totalmente inercial. Sí. ¿no? así lo venimos haciendo así y así se ha hecho siempre. Exactamente, sí, y no nos cuestionamos esto. Y por eso nosotros queremos también tratar de transitar a una infraestructura gris, a una infraestructura verde, porque estos humedales naturales, estos esponjas en la ciudad son necesarias totalmente, porque a la larga va a salir más caro también si no lo hacemos. No, bueno, o sea, pero además y es un peligro también, ¿no? nuestros acuíferos no se recargan a la velocidad que deberían recargarse, sobre todo a la velocidad en la que estamos extrayendo el agua. Sí. Y el sellamiento no solo tiene que ver con que se aceleran los escurrimientos, se cambia la temperatura, sino que pues del fondo de este lago seguimos sacando una importante parte del agua que consumimos diariamente los citadinos. No se vaya, vamos a hacer la pausa, ya lo sabe usted, enseguida volvemos. Bueno, que sigue con nosotros, estamos hablando de ríos subterráneos y la Ciudad de México y la recuperación de estos ríos superficiales que nos encargamos de entubar y que hoy pues no vemos. Sabemos que existían porque pues existen los nombres, Río Churubusco, Río La Piedad, Canal de la Viga, y como que de alguna manera nos evoca que hubo agua en esta cuenca, ¿no? Entonces estábamos platicando de eso aquí con Antonieta y con Luis. Luis, estábamos comentando ahora en la pausa el tema de los acuíferos y estos acuíferos someros que a partir de excavaciones recientes pues se están encontrando ahí básicamente, digamos, a flor de piel. Sí, bueno, a flor de piel efectivamente como 40, 30 metros, pero eso ya es a flor de piel comparado con el agua que tomamos, que la tomamos de 80, 100, 120 metros. Acabamos de descubrir, por ejemplo, a raíz de una serie de protestas vecinales justamente de estas grandes constructoras que hacen mega hoyos en el Pedregal, que empezaron a tirar el agua. Incluso tiraron 1 metro cúbico por minuto, ¿no? De agua, que es agua que nosotros deberíamos de beber, y ellos lo empezaron a tirar al drenaje porque les inundaba su mega construcción. O sea, ¿no? Y al drenaje ni siquiera la reinyectaban al subsuelo. No, al drenaje. De hecho, pues ellos lo veían así como un problema porque ahora tenían que estar bombea y bombea agua del acuífero al drenaje. Y un acuífero que viene de la parte del Xitle, que surge a partir del derrame del Xitle, y entonces el agua se infiltra toda ahí y cruza justamente por debajo de nuestros suelos y parece un río porque cruza demasiado rápido, no es un agua
Es que la pendiente es fuerte también, La ¿no? pendiente es fuerte y la roca es muy porosa. Muy porosa, a diferencia de la otra, que se puede tardar 5,000, 4,000 años de bajar del Ajusco hasta acá, que es el agua que nosotros nos tomamos. Y lo que estamos haciendo es, con estas constructoras, desperdiciando toda esa agua que si de por sí nos hace falta. Es como agarrar el río y como nos afecta el río, pues no lo entubamos, aquí lo tiramos al drenaje para que es poder la peor construir. de todas las soluciones, ¿no? Pues bueno, sí. sí se le puede decir solución. Exactamente, ¿No? ¿no? Entonces hay ríos que no vemos, además de los ríos que queremos rescatar, ¿no? Que nos sirven, los superficiales nos sirven mucho, pero los subterráneos también nos están sirviendo bastante, ¿no? Sí, y tienen memoria, o sea, los ríos. El agua ¿no? tiene El agua memoria. tiene memoria. Y claro, o sea, esto que mencionas también tiene mucho que ver con un sentido cultural. Nos olvidamos también de esta conexión. O sea, cada río tiene una historia y tiene que ver mucho con la sociedad alrededor, con todas las historias que sucedieron hace un siglo, ¿no? Que estas ya las olvidamos y que esta memoria, ¿no? Ahora nos está trayendo también este movimiento de decir, ¿por qué no? Nos vamos al río, convivimos con el río, necesitamos como humanos, y perdón porque esta es una parte como más filosófica, pero a mí me encanta porque es una conexión espiritual que necesitamos, ¿no? Y el reflejo del agua contaminada es un reflejo también de una crisis civilizatoria que no estamos entendiendo lo más importante que tenemos, que es el agua y nuestros ríos y nuestros ecosistemas, ¿no? La Ciudad de México, el Valle de Anáhuac, que es tan hermoso, es tan rico, y tendríamos tantas especies, tanta vida, y las estamos haciendo a un lado, Sí, además, entubando y haciendo todo esta lo contrario. cultura, ¿no? ¿no? Esta cultura que viene de su relación con el agua, Totalmente. Sí. ¿no? De hecho, los aztecas, dice la leyenda, se quedan aquí porque había un lago con un nopal y un águila devorando una serpiente. Y es ¿no? curioso porque la gente todavía dice, ay, pero ¿por qué se les ocurrió aquí en un lugar alto y con muchos temblores y con tanta agua? Precisamente Porque por había eso, agua. porque había agua y porque esa agua traía nutrientes y esos nutrientes eran los que pudieron fertilizar sus cultivos sin necesidad de que sin que se les erosionaran en el largo plazo. La razón por la cual la gran civilización azteca fue la gran civilización azteca es porque vivimos en un lago. Que eso, digo, lo intuimos, pero rara vez se explica así en términos de la historia de la cuenca. Pues sí. Y más bien se nos platican todas las grandes obras de ingeniería que se tuvieron que hacer para ir sacando el agua de la cuenca, ¿no? Sí, los aglomerados, o sea, también urbanos, ¿no? También nos están trayendo nuevas necesidades y también esta nueva forma de repensar las ciudades y nuestra relación también con el agua, lo que sucede, ¿no? Con estos ríos subterráneos. Claro, pues es que tiene memoria y hay que escuchar, hay que entender y más bien nosotros poder tomar como que esa relación de una forma más sana, ¿no? Que eso es lo que estamos replanteando también como organizaciones, o sea, entender esta relación. Pero lo que es interesante también es lo poco que sabemos todavía. O sea, seguimos descubriendo ríos que están a flor de piel por casualidad, Pues ¿no? sí. Porque se hizo una obra mal hecha, porque además en ese lugar, lo hemos comentado tú y yo en otros momentos, ahí hay unos edificios que se empezaron a construir hace como 30 años o más, y que nunca se terminaron, justo en la bajada de ahí en Periférico. Sí, por Luis Cabrera. Por Luis Cabrera. En la presa Ansaldo, justo. Justo, porque ahí está la presa y cada vez que hay lluvias torrenciales, pues Sí. hasta los coches de Sí. esta empresa que vende vehículos por ahí Se salen les- flotando, Salen ¿no? flotando, claro. Sí, sí, esa es el pésimo entendimiento de cómo funciona el agua, por un lado, y como decía Antonio, en realidad lo que estamos haciendo es peleando con el agua. Hemos aprendido a pelear con el agua en lugar de trabajar con el agua. Totalmente. O sea, si nosotros hubiéramos aprendido a trabajar en la presa Ansaldo, no tendríamos esas megaconstrucciones que están queriendo hacer Y ahorita. tendríamos la presa. Y tendríamos la presa. Viva. Y yo creo que no vamos a tener probablemente la cantidad de muertos que se van a caer con esos deslavamientos. Pues ya vimos que se deslavan en esos lugares y que se caen esos edificios. Entonces imagínate estas megaconstrucción que están haciendo ahora, lo que va a ¿Y suceder. por qué se permiten estos procesos? O sea, porque, digo, más allá de nuestra desconexión con el agua, también hay un tema de corrupción muy importante en términos de los permisos de construcción. Y también creo que es una falta de participación ciudadana. De verdad que como sociedad, yo he tenido experiencias desde 15 años, soy ambientalista, he entendido un poco el movimiento de organizaciones civiles y por los que cada uno peleamos,
pero realmente estamos en pañales comparado con otros países. O sea, la ciudadanía es mucho más activa, participativa, se entera también de los presupuestos que se autorizan y vigila que se ejercen como se deben de ejercer. Bueno, es que aquí son un poco más oscuros la información de los presupuestos, pero ciertamente o sea, la sí es presencia de la ciudadanía es la que puede hacer la diferencia, Sí. ¿no? Bueno, ahora Y presencia organizada, porque si no, pues es muy complicado. Digo, están haciendo, yo sí creo, tengo la esperanza de que están haciendo, o sea, hay grupos como ustedes, está Obra Chueca, que es un grupo de personas que están catalogando cada una de estas obras. Obra Chueca está buenísima. Sí, la pueden bajar por internet, la aplicación y ser uno mismo, es un wiki Obra Chueca, entonces tú vas y ves que tu vecino está construyendo una mega obra, le tomas una foto y lo subes, y entonces la gente ya sabe que esa obra no tiene papeles o que lo sacó de manera corrupta, etcétera, etcétera. O sea, es como para darse una idea de cuánta corrupción hay en esta ciudad. Si quisiéramos realmente hacer un proyecto, ¿qué necesitaríamos para empezar a recuperar en serio los ríos de nuestra ciudad? Bueno, nuestra propuesta son desde estos 4 ejes y los invitamos a que se unan a esta plataforma. Es 4 al cubo, ciudades en red, que no es solamente en la Ciudad de México, sino también en toda la República se están haciendo réplicas. En Puebla está la cuenca de la Toyac, que también es el tercer río contaminadísimo. Más contaminado, y tuve la oportunidad de trabajar también en este proyecto de regeneración, y se están replicando también en el río Santiago, en la cuenca Lerma, que también es un llamado a nivel nacional de decir, queremos ríos vivos en las ciudades. Entonces los invitamos a que se unan, a que nos sigan en redes sociales, estamos así, 4 al cubo, ciudades en red, y bueno, pues es bajo esos 4 ejes, pero también todas las aportaciones son bienvenidas y todas tienen un lugar, porque lo que necesitamos es esto, es esta participación, es este entendimiento de decir, vamos a generar este movimiento. Y vamos a exigir a nuestras autoridades tener también ríos vivos en las ciudades. Nosotros vemos en otros países. Y vivos quiere decir que estén limpios, que tengan vida, exacto, no que sean, o sea, nadie está diciendo destapen los drenajes. Lo que queremos es recuperar el agua y los espacios públicos, y los espacios eso que también la genera calidad acompañan, de vida, mitiga cambio climático, o sea, eso también tiene un impacto más allá del ecológico que nos encanta, pero también tiene un impacto social, cultural, económico, porque también se genera turismo, hay mucho más actividades. En Alemania ya se va la gente nadando a través del río a su trabajo. O sea, son como temas que aquí los vemos tan inalcanzables, pero que eso es lo que estamos buscando, generar que esto pueda ir avanzando. No va a ser de un día para otro, sabemos que es un proyecto a largo plazo, pero es que es este cuestionamiento de decir, hace 50 años teníamos construcción, el cemento es la moda, vamos a hacer todo, y seguimos con esa inercia, como nosotros decías. seguimos en esa moda. Si recuperáramos nuestros ríos, Luis, en la ciudad, ¿podría recuperarse la biodiversidad de estos espacios? Claro, o sea, y lo hemos visto justo en otros lugares. O sea, el Mississippi, por ejemplo, era uno de esos ríos muy contaminados. Lo recuperaron en las zonas altas y uno ve ahorita la cantidad de peces que hay es impresionante. O sea, la naturaleza es muy resiliente en términos generales. No quiere decir que uno la pueda destruir todo el tiempo, pero lo que sí podemos decir es, si ahorita recuperamos el río La Piedad, el río Churubusco, el río Mecameca y el río de Magdalena, tendríamos otra vez una gran diversidad, incluso de mamíferos medianos como la zorra gris, por ejemplo, ¿no? Que podría estar paseando por las riberas del río sin problemas. Son esos efectos en cascada, ¿no? Que genera una acción positiva, como el regreso de los lobos en Yellowstone. Exactamente, ¿no? O sea, metes lobos en Yellowstone y todo eso genera cascada, que de hecho en ciencia se llama así, efectos cascada, que acaban modificando los cauces de los ríos, teniendo más diversidad, teniendo árboles grandes, etcétera, ¿no? Ahí también hay un tema de percepción de la gente. La gente en México no está acostumbrada a dialogar con el agua. No. Ese es un tema que va a ser muy interesante en términos culturales, de cambiarnos esa percepción. El agua nos genera riesgo, el agua nos genera preocupación, y ese es un tema que pues está sobre la mesa para esta y muchas otras más pláticas, ¿no? Es curiosísimo, pero yo me desespero justo en estas fechas cuando uno ve las noticias, es así como, el torrencial nos destruyó esto, la lluvia, el cauce del río, el socavón fue culpa del agua. Entonces no, o sea, todos los problemas que tenemos es culpa de nuestra infraestructura mal planeada. La naturaleza sigue su curso, ¿no? Entonces sí es tratar de empezar a cambiar esta visión
que además es relativamente nueva, porque efectivamente pues las civilizaciones antiguas sabían trabajar con el agua, ¿no? O sea, es más bien como de hace unos 200 años para acá que decimos el agua, y lo dicen mucho los ingenieros, lo ponen así, el agua es cabrona, ¿no? Y dices, no, el agua sí, el no. agua es peligrosa, el agua sí. es, ¿no? El agua es el Aguas, problema. No respeta, sí, el agua es exactamente Sí. como aguas, ¿no? Esa expresión de aguas, Sí. y que es así como cuidado, ¿no? Peligro. Y no, Fíjate, no lo había yo pensado así, claro, aguas, Sí. o sea, así como, eso está mal, ¿no? Sí. Sí. Tenle cuidado. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Antonieta Peregrina, Luis Zambrano, muchísimas gracias por Al estar contrario, con nosotros muchísimas aquí. gracias por el espacio. Para hablar Seguiremos del agua. platicando del agua y seguiremos platicando de nuestros ríos y la posibilidad de rescatarlos, porque ese es un tema que no se agota, por supuesto, mucho menos en una mesa de debate de media hora. Agradecemos, como siempre, a los compañeros, colegas de TV UNAM, a todo el equipo que hace posible esta transmisión, y pues lo esperamos la próxima semana aquí en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad.